Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Comenzamos con noticias de lo que ha acontecido durante los últimos 2 días. Durante lo que fue el día sábado se dio a conocer que el presidente de Corea de momento va a ser destituido, va a entrar a lo que va a ser un juicio político y durante los próximos 60 días, yo calculo que prácticamente ya lo que va a ser enero y febrero, vamos a tener noticias de lo que va a ser su futuro, ya sea que pueda enfrentarse a la cárcel o consecuencias mayores inclusive que eso, pero lo importante es que desde el sábado Corea festejaba que el presidente pues ya no estaba, digamos, en sus funciones completas, sigue siendo presidente, pero de momento el primer ministro es el que se hace cargo de todo lo que está ocurriendo en el país. Y este fenómeno tan lindo que pues se crea a través de la gente comunicándose con música y con luz a través de las like stick de los grupos que más aman y que siguen y que son sus favoritos en Corea, y como tenemos aquí que la canción de Fire de BTS fue escuchada durante todos estos meetings, estas congregaciones, no solo ellos, también por ejemplo yo llegué a escuchar a Rosé con APT y a otros grupos también en Corea que servían para unir a la gente, así que con el poder de la música y sobre todo con las ganas de un país de salir adelante y sobreponerse de esto, pues damos lo que sería el comienzo a nuestro video. Vamos a platicar también de la semana pasada, ya lo comentábamos, el poder que tienen tanto Jimin como Jungkook y sobre todo cómo se dio a notar este año lo bien que lograron ambos posicionarse en el Billboard y mantenerse, y cómo nos sentimos orgullosos, que es lo que esta nota comenta. Dice: como era de esperarse, BTS, las actividades en solitario de Jimin y Jungkook también dominan la lista de fin de año de el Billboard. Volvemos con lo mismo, el poder de atracción que tiene BTS para con la gente, como a pesar de que tú no conocieras nada de música coreana, tienen este como imán mágico que nos atrae hacia ellos, y me siento particularmente muy feliz de ver cada logro. Ahorita vamos a platicar también de lo que esperamos que sucede esta semana con la lista de Billboard y en este caso Jimin, pero mientras vamos a mostrarles arte de Ayaren, donde nos muestra al sol, que es Jungkook, y por otro lado a la luna, que es Jimin. Muy bonito arte que ya está disponible en nuestra página de Domina y su Imperio Romano, que aprovecho este momento también para hacerles saber que sí vamos a tener un especial de fin de año de arte. Tengo diferentes cosas que voy a ir sacando. Generalmente estos días son muy tranquilos, a veces bajan mucho lo que son las vistas en YouTube, lo cual es normal porque las personas, algunas salen de vacaciones, otras pues están con su familia disfrutando de las fiestas de fin de año, pero sí vamos a tener por ahí algún especial. De hecho les debo muchas cosas que voy a intentar sacar ahorita. He tenido algunos problemas con el copyright, no les voy a mentir, pero también estoy viendo cómo solucionarlo para que podamos platicar de todos esos temas que se me han ido quedando y que ya quiero sacar, porque quiero empezar mi año con cosas nuevas y sentirme un poco libre de todos esos pendientes que tenía. Y en el Inter, pues como les decía, vamos a seguir disfrutando pues del arte, también de momentos bonitos. Les debo todo lo que tiene que ver con la recomendación de fanfics. Aquí estoy un poquito atorada con la producción, es decir, tengo los fanfics, pero estoy pensando cómo quiero ahora mostrarles los videos para que sean muy llamativos para ustedes, pero estoy trabajando, créanme, en todo eso. Y también viendo estas curiosidades, tengo que decirles que cuando vi este hilo en mi cuenta de ex Twitter, donde por cierto me pueden seguir como @boyswelove2023, se me hizo muy peculiar que compararan a Jimin con Marilyn Monroe. Pero cuando comencé a ver las fotografías entre uno y el otro, sí les encontré cierto sentido. Quisiera que ustedes me comenten, porque si lo observan,
sí, las poses, en algunos momentos dices, ah, caray, sí, efectivamente, se ven muy lindos. Y como digo, aquí por ejemplo hacen la edición, le ponen el moñito a Jimin, marcan los labios en cada uno, ¿no? Para que como que las fotos tengan ese sentido, pero en realidad esta comparación les quedó bien bonita y por eso se las quise compartir, porque cuando veo estas cosas también que son tan extraordinariamente curiosas, yo no puedo evitar más que decir, tengo que mostrarlas en el canal porque me encantan y entonces me hacen sentir que de alguna manera a ustedes también les puede gustar, y por eso también es que, aprovechando la ocasión, les invito a que también se hagan colaboradores del canal. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso, Bel? Si es que son nuevos, por supuesto, lo único que tienen que hacer es comentar los videos. Ya saben que intento hacer el podcast una vez a la semana, a veces se puede hacer hasta 2 veces a la semana, dependiendo cuántos comentarios tengamos, y pues es bonito porque ustedes de esa manera participan activamente aquí conmigo en el canal. Y bueno, el hilo sigue muy recomendable, recuerden que lo pueden encontrar aquí en mi cuenta de ex Twitter. Entre también las noticias y curiosidades que estuvieron saliendo este fin de semana, pues resulta que la canción de Who se ha estado escuchando en diferentes tipos de programas, también en centros comerciales. Hay mucha gente que reporta que está de compras y de repente escuchan la canción de Who, y yo entiendo lo emocionante que es esto, porque estás tranquilamente, por ejemplo, viendo este certamen de belleza y de repente reconoces la canción de Who, y por supuesto eso te hace sentir muy animado y feliz. Ahora, hablando acerca de la exposición de Jimin, la verdad no contada, pues resulta que ya estamos preparándonos ahora para estar en Japón. Me encanta como lo digo, como si realmente yo pudiera estar, pero me encantaría. La venta de boletos para la exposición en Japón comenzó ya el día de hoy. Esta va a estar disponible a partir del mes de enero de 2025 y ya se cerró en Estados Unidos. Pues resulta ser, de veras que las japonesas andan lucidas estos días. Finalmente, el diario de producción de Jimin, que anteriormente era un contenido exclusivo, se emitió en uno de los principales canales de televisión de Japón. Esperemos que muchos aprecien su talento puro, su arte genuino y su participación en el álbum Face. Esto ocurrió también durante el fin de semana, ya se hizo el estreno. La verdad es que, insisto, creo que los japoneses son realmente tan consentidos, y ahora tuvieron también, ¿se acuerdan que habíamos visto que en algunos aviones se podía ver este contenido? Si tú estabas de viaje en Corea, de repente podías elegir, digamos, como a la carta, ver el contenido de Jimin, pero ahora también ya sabemos que estuvo disponible en la televisión japonesa. Bien, acerca de Jungkook, se dieron a conocer unas fotos de un restaurante que de hecho yo sí recuerdo haberlo visto en el pasado, justamente, que está en Busan y que tiene que ver con el tío de Jungkook, me parece es un conocido suyo. Bueno, el chiste es que Jungkook había ido a ese lugar y se dio a conocer una foto del 2019, cuando él apenas empezaba a tener sus tatuajes, y cómo comparten ese momento con Jungkook, que son imágenes inéditas. Aquí Nicole aprovecha para hacernos toda una revisión de la evolución de los tatuajes de Jungkook hasta lo que tenemos en la actualidad, y cómo en 5 años logra prácticamente tatuarse por completo el brazo. Bueno, podríamos decir 4, porque este año no cuenta, estado en el servicio, y cómo fue cambiando también. Yo debo decirles que a mí me encantaba la idea del ojo, pero como él lo tuvo que cambiar porque también recibía muchas críticas respecto a sus tatuajes. Entonces creo que hasta cierto punto Jungkook fue cambiando algunos de sus conceptos, pero al final de cuentas ese brazo quedó espectacular. Aquí podemos ver los primeros tatuajitos de Jungkook cuando apenas comenzaba. Y bien lo comenta aquí Nicole, esto fue en el año 2019 en este café restaurante que está en Busan, y que tristemente, esto es lo más así llegador, es que va a cerrar el próximo año. Y yo, ay no, ¿cómo puede ser? ¡Qué tristeza! Pero sí, eso sucede. Ahora, entre otras notas,
referentes a Jungkook, ha sido reconocido por Idol Royalty como el artista diamante del 2025, además de posicionarse como el noveno artista más influyente en todo el mundo. ¡Hey! ¡Bravo para Jungkook! Es que ha hecho un trabajo maravilloso. Y, por cierto, hablando de trabajos maravillosos, Darling Stars nos ha estado regalando unos artes petit lo más hermosos que se puedan imaginar. También tenemos otra clase de arte un poquitín más atrevido que ya está disponible en nuestra comunidad de Telegram para que vayan allá. De hecho, acabo de subir durante el fin de semana más de 2000 artes. O sea, mi colección más pesada del Jikook ya la subí a Telegram para que vayan a verla. Y aparte lo que se está sumando de referente a nuevos artes que van saliendo todos los días. Ya platicábamos y habíamos visto a esta increíble artista cómo hace esta evolución de su arte del Jikook durante este mismo año. Y se los pongo tal cual, dice al comienzo del año y al final del año, y tenemos estos dos artes increíbles del Jikook que ya están disponibles en Telegram por si ustedes quieren ir a verlo. Serine, que también nos regala este precioso Jungkookie con su naricita de reno roja. Darling Stars ha estado de lo más encantadora con su petit art. Por cierto que también quiero celebrar con ustedes, y este sí es un logro mayor, que nuestra página en Facebook de BTS Ship Idol ya tenemos más de 30,000 seguidores. Muchas gracias por esto, de verdad. Yo no me lo esperaba. Esa página también pues tiene prácticamente un poco más, digamos 6 meses más de antigüedad de lo que tendría el canal. Es decir, mi primer proyecto fue esa página y de ahí fue que luego llegamos hasta acá al canal. Y el próximo año también, de hecho, los primeros días de enero, este canal va a cumplir 3 años. Así que solo puedo darles las gracias por todo el amor que me han dado. Y sí tengo muchas ganas de celebrarlo. De hecho, entre las sorpresas que les voy a tener en fin de año, además del especial de arte, también vamos a tener nuestro live para que ustedes estén muy atentos y se puedan conectar conmigo. Pero por si fuera poco, también vamos a tener regalos. Entonces, por favor, esténse bien atentos para esos regalitos que les voy a dar. Pues tenemos este hermosísimo arte justamente donde esperamos que ya Jin se tome un descanso, porque entre el lanzamiento de su nueva bebida más todo lo que ha estado haciendo, creo que este fin de año por lo menos, si se tomara un mes para descansar apenas, ya estaría, porque de verdad ha trabajado muchísimo. Hablando acerca de, seguimos con el impacto en Billboard, bueno, pues Jimin continúa en el chart de Billboard Hot 100 esta semana y recupera otros 3 lugares. Se prevé que llegue al número 44 en su semana número 21. Esto es buenísimo porque ya les decía que de alguna manera Jimin se está defendiendo y lo habían arrojado hasta como por el lugar 56, luego recuperó hasta el lugar 47 y ahorita vamos al 44 y todavía tenemos 2 semanas más para que ojalá logre posicionarse antes de que termine el año por ahí de los lugares número 30. Sabemos que su récord, el mejor lugar que obtuvo con Who este año fue el número 12, lo cual no es nada despreciable, al contrario, pero lo que nos encanta es cómo se ha mantenido semana con semana, así de cuestiones que tienen que ver con los ataques que hay sobre los chicos. Pero esta nota tiene algo muy particular. Jimin Latino nos informa: desde el año pasado están atacando al papá de Jimin, incluso crearon campañas de desprestigio para la familia de Jimin, y todo por una guerra de ship en la que su padre se ve involucrado. ¿Cómo venimos otra vez a pasar esto? Yo vi la nota en la mañana. Hay un grupo de fans que tal vez inclusive ustedes conozcan que se llama Jicocas Sin Filtro. Ellas se han organizado de tal manera que han estado enviando arreglos florales constantemente a la cafetería del papá de Jimin. Ahora, ellos lo mandan como tal, o sea, dice Jikoka Sin Filtro en la tarjetita, y el papá de Jimin, me parece que, o no sé si él o su encargado de redes, subió, digamos, el arreglo floral a sus redes sociales, en este caso Instagram, y de ahí empezaron a atacar la cuenta de el papá de Jimin, o de su negocio, más bien, por así decirlo. Yo, ¿cómo les puedo decir esto? Puedo o no estar de acuerdo con las cosas que a veces se dicen en ese grupo de Jikoka Sin Filtro. Sí las conozco, alguna vez las he escuchado, no las sigo, pero respeto el punto de vista de cada quien.
todas tenemos que llevar la responsabilidad de cómo nos movemos dentro de este medio. Y bueno, pues de repente si ellas han dicho cosas fuertes y de repente pues también de alguna forma, digamos, pues las vecinas se dieron cuenta de esto específicamente y decidieron pues atacar al papá de Jimin por las J-Coca sin filtro. Es una desgracia tal cual, pero esperemos que la situación se pueda arreglar porque en definitiva el que menos vela tiene en este entierro es el papá de Jimin, así que esperemos que las cosas se vayan arreglando porque les repito, no más no, o sea, hay cosas que no se deben hacer y esa es una de ellas. Agradecerle a las miembros del canal por todo el amor que me dan con su apoyo, muchísimas gracias, se los digo siempre, pero gracias a ustedes es que yo puedo tener mejores herramientas para seguir haciendo los videos. Las miembros del canal, por favor, esténse muy atentas porque a veces les dejo mensajes que muchas veces a lo mejor ustedes no ven, pero a través de la comunidad de este canal, que ya ven que luego les subo arte, voy a subir un link a lo que sería WhatsApp para que puedan estar en contacto directo conmigo, que este digamos es uno de los regalos que yo les doy a ustedes por todo el apoyo que nos brindan. Pero a los demás no se pongan tristes porque para ustedes, a todos los que digamos forman parte ya de la familia de Boys We Love, ustedes saben que a través de sus comentarios se pueden hacer digamos pues prácticamente colaboradores del canal y tener pues también un reconocimiento por esto. Y pues si ustedes apenas me están conociendo, también que se animen a formar parte de lo que es nuestra familia en Boys We Love. Y pues esta es mi manera, les repito, de agradecerles todo su amor y su cariño. También aprovechar para comenzar a despedirme, decirles que nos vamos a ver muy prontito, que vienen muchos videos, que yo sé que esta época se pone un poco difícil porque la mayoría de nosotros tenemos muchos compromisos que cumplir, pero que yo voy a procurar que el canal esté activo para que ustedes de alguna manera se estén enterando de todo lo que está ocurriendo. Esta bonita imagen navideña de Jimin, me despido por el día de hoy. Quiero regresar, tengo también ya pendiente nuestro podcast, así que por favor espérenme. Voy a hacer todo lo posible para estar de regreso hoy mismo o mañana lo más temprano que pueda. Así que mientras tanto les dejo todo mi cariño y les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.